una separación que en el texto el autor los coloca como periodo de génesis, cenit y disgregación. Bien, el periodo prepalacial del 2800 al 2000 a.C. corresponde al minoico antiguo. Contempló un avance en los modos de vida en cuanto a los antecesores neolíticos. Se intensificó el comercio con el exterior de las islas del Egeo, Anatolia, Siria, Chipre y Egipto. En este periodo no se contempla la aparición de los palacios, pero sí una construcción más compleja. Bien, protopalacial o de los primeros palacios del 2000 al 1700 a.C. Corresponde al minoico medio primero y segundo. En esta época contemplamos la formación de una cultura apoyada en el periodo anterior. La formación de la cultura da lugar a la aparición de los palacios y para su fin podemos atestiguar que los palacios fueron destruidos por una serie de terremotos que sacudieron la isla. Bien, neopalacial o de los segundos palacios de 1700 a 1450 a.C. Corresponde al minoico medio tercero y al minoico reciente primero y segundo. Se da un auge de esplendor cultural y los palacios son reconstruidos con una, ¿cómo dice?, planimetría más complicada. Postpalacial, 1450 a 1100 a.C. aproximadamente. Corresponde al minoico reciente tercero y básicamente consiste en la conquista de Creta por parte de los aqueos y se implanta una dinastía micénica. La civilización se va oscureciendo y pasa a la historia. Bien, dentro de la civilización minoica existió una organización que dependió mucho con la aparición de los primeros palacios, que determinó también su organización social. La organización palacial para aproximadamente la aparición de los palacios, como dije, se daba en el 2000 a.C. Creta se organizaba en una serie de construcciones palaciales muy complejas hasta la época. La más importante fue la de Knossos, como dice el autor, pero sin embargo habían otros que tuvieron aún así una importancia, como los de Festo, Malia, Cato, Sacro, Agia, Triada, Gurnia y Mirtos. Los palacios apuntaban a una ordenación política de principados o reinos independientes, regido cada uno por un monarca de carácter autocrático y con atribuciones religiosas. Me pareció interesante, ya que este carácter autocrático de los monarcas cretenses, el autor se las atribuye a sus posibles mezclas con los reinos de Medio Oriente. Bien, la estratificación social, bueno, de ahí podemos destacar, en base a los palacios, una estratificación social. El autor la ordena en una pirámide en la cual en la cúspide está el rey, en el medio está la aristocracia y los sacerdotes de alto rango, y abajo el pueblo llano, comerciantes, artesanos, campesinos y pastores. La base de subsistencia de la civilización minoica consistió en la producción agrícola de cereal, vid y olivo, conocida como la Tríada Mediterránea, y también en la producción granadera, destacando el bovino, ovicápridos, porcinos y caballos. La industria manufacturera la componen los orfebres, alfareros, herreros, carpinteros, vidrieros, escultores, curtidores, así como también la industria textil y trabajadores de piedra y cerámica. Bueno, era una sociedad agricultora, como en la primera clase o en la que trabajamos este práctico, ya lo habíamos visto. Y bueno, en cuanto a todo esto, el palacio funcionaba justamente como un centro económico y religioso dentro de la sociedad cretense. Los cretenses habían desarrollado fuera de palacio una red comercial de ultramar conocida como talasocracia, que consistía en un intenso comercio ultramarino en el que se llegó a exponer vino, aceite y objetos de lujo a cambio de piedras preciosas, oro, plata, cobre, estaño y marfil, ya que eran los minerales que escaseaban en la isla. Bien, para organizar la talasocracia y tan amplia red comercial, los cretenses contemplaron
la, la necesidad de una administración y desarrollaron la escritura lineal A. Se empleó entre los siglos XVII y XV antes de Cristo. Se la creó con fines económicos y en ocasiones para dedicatorias de carácter religioso. Para proceder a las tablillas que se realizaba en arcilla, se realizaba la escritura, bueno, sobre las tablillas de arcilla, luego de haberse realizado se la dejaba secar al sol. Y los signos se trazaban con un instrumento llamado cálamo. En cuanto a su religión, partiendo desde que se hicieron dedicatorias de carácter religioso en estas tablillas en la lengua lineal A, su religión era de carácter naturalista, enaltecía la fertilidad, contempló mitos, rituales misteriosos y el origen de algunos dioses. Se rendía culto a figurillas de carácter femenino, de las cuales se conoce un nombre específico, pero parecían apuntar a una misma diosa. O sea, esta diosa tenía muchas identidades al parecer, porque se le atribuían identidades como señora de los animales, señora de las palomas, señora de las fieras y señora de las serpientes. Incluso los del, o sea, habían en la isla, se le decía de dos maneras. No sé si está acá. Ah, bien. En el este de la isla, como Britomartis, la dulce virgen, y en el oeste como Dictina, la dama del monte Dicteo. Bien. Bueno, y a ver, no sé si Fernanda, bueno, o algún compañero o compañera que quisiera desarrollar micenas, así vemos y Profe, vamos comparando. eh, ahí no sé si me escucha bien. Sí, Fernanda, te escucha muy bien. Bien, ¿puedo compartir pantalla así van viendo lo que escribí Por y lo voy supuesto, desarrollando? sí, por supuesto. Ahí. Eh, ahí ya sale la pantalla. A ver, ya, ahí se está preparando. Ahora sí se ve. Bien. Bueno, como Naum ya desarrolló la civilización monaica, la voy a ir contrastando un poco con esto. Bien, la civilización micénica. Yo aquí tomé más de referencia en cuanto a las posiciones de la ciudad, de la civilización micénica, que, bueno, en el texto nos dicen que estaban ubicadas en unas zonas estratégicas, ya sean por cuestiones defensivas o de vigilancia. Y bueno, aquí con respecto a lo político, tenían una política constructora, al igual que también la civilización minoica, ¿no? En cuanto a los ciudades que tenían una ciudad edificada. Aquí la podemos contrastar con respecto a la cuestión de la civilización micénica, que si bien sus palacios dicen eran carentes de fortificación, con respecto a lo que usted decía en la anterior clase, cuando Ujú. que esta civilización micénica se puede ver como eran, aquí había un poco más de esto de los enemigos de las guerras, por ello Bien, esto de que tenían una ciudadela más bien fortificada a comparación de la civilización minoica. bien, Bueno, allí se encontraban, por ejemplo, el centro político, que era el palacio, y que no solo eran las cuestiones políticas, sino que también eran las cuestiones religiosas, también en lo económico, ¿no? Allí también se podía encontrar un megarón en el que posteriormente serían los centros constructores de los templos, y el resto de la ciudad se hallaba bien amurallada, por una cuestión esto de lo que le decía de las guerras, ¿no? bien, El poder aquí también estaba recibido en un monarca que tenía el poder absoluto, que ejercía esa dominación, ese poder autoritario. Algunos reinos estaban estructurados en provincias, podemos ver aquí la administración en cuanto a provincias o distritos. A su frente estaban unos gobernadores que eran designados también por este reino, por este monarca, que cumplían funciones
bueno, que cumplían la función de hacer cumplir las órdenes que dictaban estos reyes. También el sistema de impuestos, acá se puede ver este sistema que también ya se viene desarrollando. Tenían una política basada en el sistema de propiedades, en el que se destacaban dos tipos de posibilidades de tener unas parcelas. Por un lado, por ejemplo, encontrábamos las tierras Kitimen, Cotana dice, que estaban en manos de los terratenientes y eran entregadas a personas que ya estaban asignadas en las tablillas, ¿no? Los nombres de estas personas a las que se les hacía entrega ya estaban asignadas en las tablillas. Y bueno, eso era una forma de posibilidad de de poder contar con propiedades de tierra. Por otro lado estaban estas tierras, las Quequemeas, que estaban en manos del pueblo, era del pueblo, ¿no, profe? Así O es, de el los damo. hombres comunes. Bien. Les hacían entrega a los hombres libres o esclavos, ¿no? Que los trabajaban, ellos explotaban estas tierras. En cuanto a economía, su base económica era la agricultura, desarrolladas, había una cuestión de las tierras también, las tierras más fértiles eran destinadas para el desarrollo del cultivo, pudiéndose allí desarrollar el cultivo de los cereales, el olivo, la vid, productos hortofrutícolas, y bueno, también estaba la ganadería, desarrollada en las tierras menos fértiles por una cuestión de que allí solamente era la cuestión de la existencia del pasto para llevar a cabo la alimentación del ganado, que podían ser ovinos, bovinos y caprinos. En cuanto a la artesanía, dedicadas principalmente al trabajo del metal, el oro, la plata, el bronce, fabricaban también lo que era esto de las joyas, las armas. Por otro lado estaban los trabajadores albañiles, carpinteros, panaderos, entre otros, artesanos que estaban al servicio del Estado. Sus principales producciones eran destinadas a satisfacer por ende lo de la base de economía de la artesanía siempre estaban dependiendo de la demanda del Estado, ¿no? Uh-huh. Bien. Y el restante era destinada a las producciones de las necesidades de las necesidades de las otras clases. Uh-huh. Y una parte de ellas destinadas también al comercio, que cumplía aquí una función muy importante porque los palacios eran los encargados de canalizar rigurosamente los comercios, ¿no? Los controlaban, a la vez que también habían estamentos de mercaderes, que eran grupos originados por los grupos dirigentes también, siempre teniendo un papel muy importante y rigiendo aquí la administración, el control, siempre las clases privilegiadas, ¿no? Fernanda, ¿y qué podrías decir con respecto a estos grupos privilegiados? Bien, eso aquí con respecto a la clase social, bueno que... ¿Verdad? Ay, me pasé. Desarrollé cultura igual ahí también. Está muy bien, está muy bien. Bien, bueno, con respecto a esta sociedad, de estas situaciones, podemos encontrar en su cima, yo lo fui dividiendo así, al monarca, que también se le decía Alwana, en quien, bueno, como dije, recibe todo el poder, ¿no? Quien es el que lleva a cabo también la dirigencia de las tropas, entre otras cuestiones, el que administra. En su centro se puede hallar una nobleza, en donde están también los cortesanos, los burócratas, que pertenecían a estos estamentos altos, ¿no? Que aquí estarían estos de las clases privilegiadas. Y aquí encontramos entre estas funciones el zacaquetas, que aquí yo los entendí que eran jefes de los ejércitos y que tenían privilegios de ser serviciales, ¿no? Disponían esto de sirvientes. También encontramos acá la función del equitai, que eran los aristócratas, soldados que pertenecían también a las tropas de élite.
y los teretas, tipo de nobleza, propietarios de tierras en los que se podía hallar los futuros gobernantes. De allí salían estos que después eran destinados para la gobernanza de los distritos o de la provincia. Muy bien, muy bien. Y bueno, en su base se encontraba el pueblo, que también a su vez habían unas subdivisiones de ello, ¿no? Estaban los hombres libres, que eran los campesinos, trabajadores de las tierras, y también, bueno, habían hombres que dependían del rey y de la aristocracia. Y también estaban los esclavos, que eran, bueno, estaban en la parte última ya. Bien, bien. Bueno, yo mientras escucho la exposición de Fernanda, ahí suena mi celular, así que a ver, lo voy a apagar. Ahí, ¿lo desarrollo o ahí está López? A ver, Fernanda, bueno, ahí justo me están llamando del negocio Bien, de Yahoo de computadora, así que bueno, ya terminó la llamada. Uy, ahí vuelven a llamarme. Así que seguí, Fernanda. bien. Bueno, aquí con respecto a la cultura, yo aquí desarrollé la cultura. Con respecto a la cultura micénica, se puede decir que, al igual que esta, también no se pueden encontrar numerosas tablillas que nos den, era esto de la falta de fuentes también para poder reconstruir. En ambas no se puede encontrar tampoco, nos decía el autor del texto. Bueno, pero las que se hallaron se pueden dar cuenta que se trataban de tablillas que eran de material de arcilla, y aquí hay una diferencia con respecto a la cultura minoica, puesto que estas tablillas eran de arcillas únicamente, y en cuanto a esta civilización micénica también se puede dar cuenta de que no solo se desarrollaron tablillas de material de arcilla, sino que también existieron estas tablillas de madera o de cuero, en el que se llevaba a cabo la inscripciones con una escritura de lineal B. Eh, el profesor en la anterior clase decía cuenta esto porque es el sistema de escritura que se toma como la lengua griega, que sí fue descifrada, a comparación de la anterior, de la lineal A, que no fue descifrada, y que, bueno, como le decía, representa la lengua griega arcaica, ¿no? Eh, la caligrafía era de un sistema, no todas eran las mismas. Ahí se veía desarrollado el estilo, el arte de cada uno de los que desarrollaban estas tablillas. En cuanto a su religión, también era naturalista. Se puede ir contrastando también, que hay comparaciones aquí, similitudes con la civilización minoica. Eran naturalistas, pero una religión un poco más compleja, ¿no? De modo igual que la minoica, en la que los dioses estaban también íntimamente relacionados con la cuestión de la naturaleza, con el ciclo de la reproducción de la naturaleza. Aquí existían los santuarios, en donde se llevaban a cabo los rituales, las ofrendas que se hacían a los dioses, los tributos a los dioses que se le hacían. En este caso también aquí todavía permanece lo que es el tributo a la gran diosa, que viene de aquí, de la civilización minoica. Eh, También aparecen nuevos dioses, que van a conformar, van a conformar un panteón, ¿no? Y que luego van a ir, que estos dioses, que este tipo de religión que va a ir desarrollando esta civilización micénica, van a ir sentando también las bases de una estructura de la religión también de la civilización griega. Bueno, y en cuanto a los rituales, también tiene un mismo ritual en cuanto a el ritual funerario, el de la inhumación, que el de la civilización minoica. Y también esto de la cuestión de los rituales, ellos también, al igual que la civilización minoica, a los difuntos se les ponía al lado unos objetos lujosos, dependiendo de la clase social a las que pertenecían. Podían ser unos más o menos lujosos,
pero siempre esto en los cadáveres se les ponía al lado un objeto que simbolizaba que ellos también creían en el más allá, en la existencia en la existencia del más allá de la vida espiritual, ¿no? Mm, y también, bueno, el texto no lo constataban así, pero con las explicaciones que iba dando, lo que pude entender también fue de que ellos, al igual que la civilización minoica, también hicieron rituales, se podría decir antes, entre medio del momento de los enterramientos y después de los enterramientos también realizaban rituales, ¿no? Por la cuestión que el autor nos menciona que se encontraron en las fosas, se encontraban eh, objetos que podían dar indicios de que ellos realizaban estos rituales en los enterramientos. Bueno, y eso sería. Ay, recién ahora prendí el micrófono. Muy bien, Fernanda, muy, muy lindo lo que pusiste, muy lindo también lo que puso Nahum. Y bueno, entonces, ya para cerrar este tema de la Grecia primitiva, ¿qué les gustaría aportar al resto de los compañeros? Preguntar, plantear sobre este tema. A ver, Omar. Sí, yo quería agregar un aspecto que he visto que nadie lo recalcó ni en la clase pasada ni en la de ahora, que yo he estado revisando un libro que encontré en una biblioteca que descargué y menciona que para la edad micénica también un aspecto social que se puede decir de importancia era el papel de la mujer. Para este entonces, por como mencionan aún de la diosa madre, la mujer también cumplió un gran papel en lo que era el término sacerdotal. De hecho, aunque el rey también era un ser autocrático, la reina también era considerada como haciendo comparación con con los sumerios y babilónicos, como una alta sacerdotisa de la diosa. Y Bien. también con esto de la misma, entrando con lo de la diosa, hay algunos que tienen entendido que el resto de dioses griegos que siguieron son entre la mezcla entre la diosa madre y algunas de las deidades que vinieron de los pueblos con los que comerciaron, de los que nacieron Hera, Hestia y el resto de diosas, todas evocadas a un efecto maternal o de la naturaleza, refiriéndose a esta diosa madre. Y después comparándolo ya para el caso micénico, la mujer fue en cierta manera degradada, solo era un papel de artesana, nada más. Ya no podía ocupar en grandes cargos en la escala religiosa. Y ahora entrando un poco con el tema de ahora de la Edad Oscura, ya la mujer es aún más degradada aún, siendo considerado por muchos, comparándolo con el mito de Pandora, donde la mujer no era un ser sin derechos. Ya aquí ya es solo únicamente un objeto para el hombre griego, ya que según el mito de Pandora y como se lo sostenía, la mujer era el mal para el hombre. Disculpe, perdón. ¿Hasta No, dónde hasta dónde se me escucha? No me fijé que tenía apagado el micrófono. no, está bien, Omar. Bueno, muy interesante tu aporte. Así ¿Hasta que, dónde dije, profe? Porque yo ¿cómo? hasta dónde menciona el tema de la mujer, porque eh, hasta que me di cuenta que tenía apagado el micrófono ya había No, pero dicho, sí, sí te escuchamos prácticamente todo, Omar, no te preocupes. bueno, Todo escuchó sino que había completo. mencionado un tema ya relacionado con la edad oscura ya, No, no, sobre claro, el tema de la mujer. fue el final que no se escuchó y se escuchó todo lo que dijiste sobre la edad oscura. Bueno. Se escuchó, así que tranquilo. Bueno, muy bien tu aporte. Bueno, y entonces en general, ¿qué les parece? ¿Cuáles serían las continuidades o también podríamos ver las cuestiones similares
¿Y cuáles serían las grandes diferencias o alguna gran diferencia entre los micénicos y los cretenses? Ya para cerrar la Grecia primitiva. Puede ser en cuanto a base de su cultura, porque vi como rituales por ejemplo, el ritual este de iniciación que no anoté el nombre. Espérenme que si lo encuentro, creo que sí lo tenía acá recalcado. Bueno, muy bien. Um, la. Era ahí está, taurocatapsia. Bien. Claro, la cultura micénica, en la cultura minoica, o sea, para el hombre minoico o para la sociedad, tenía como tenía una simbología, era como un animal fuerte, entonces se practicaba esto de la taurocatapsia, que era el salto sobre los cuernos del toro. Algo que se considera que puede ser cierto porque al fin y al cabo no es imposible el salto sobre un toro. Y dice aquí que daba una iniciación a los varones como para convertirse en hombres, ¿no? Dice aquí en imbuirse en la esencia del toro sagrado. Claro, y es que en la sociedad minoica, como ya dije, el toro fue venerado como manifestación de la fecundación masculina y en la religión estaba vinculado con la fecundidad de la naturaleza. Bien, muy bien, Nahum. ¿Y qué otra cuestión, chicos, en la comparación? ¿Qué otra cuestión les parece que hay que resaltar en términos de diferencia y también de similitud o continuidad o parecido? Bueno, me parece que tanto Nahum como Fernanda, bueno, y Omar también han hecho aportes muy interesantes, muy claras las exposiciones de Nahum y Fernanda, así que muy bien. Ya la verdad que tienen prácticamente, trabajando de esa manera, tienen ya prácticamente listo el tema para revisarlo y, bueno, cuando se haga el parcial, por ejemplo, ya tienen prácticamente listo ya lo necesario para revisar y desarrollar los temas, ¿no? Así que, bueno, se nota que tienen capacidad de síntesis. Bueno, y a ver, súper completo, claro, así es, Mónica, súper completo, muy clara la exposición, así que muy bien, coincido totalmente con Mónica. Bueno, chicos, ¿y por qué entramos en la edad oscura? ¿Qué es esto de la edad oscura? O como dice el texto que leemos, el capítulo de la bibliografía, la edad post-micénica. Dice, habla de edad post-micénica, o sea, después de Micenas, después de los palacios. Fíjense que a partir del 1200 a.C., cuando se hunde en términos civilizatorios, ¿no? Se hunde, entra en el ocaso, comienza el ocaso de Micenas, de la civilización de Micenas, comenzaría ya la época post-micénica, se plantea en el texto. Y bien, la denominación general para todo el periodo, según lo que nos dice la profesora Marta Estela Juárez Aria en su clase teórica, es de edad oscura, entre el 1200 a.C. y el 800 a.C. Bueno, teniendo en cuenta la clase teórica, la bibliografía
y lo que ustedes, bueno, han investigado, lo que ustedes saben ya respecto al tema. ¿Por qué entre el 1200 y el 800 antes de Cristo se habla o hablan los investigadores de una época oscura? ¿Qué les parece? Bueno, Vanessa Tapia dice en el chat, en las ciudades micénicas, al igual que en la Creta minoica. Ah, bueno, pero perdón, Vanessa, recién veo tu aporte. A ver, hacemos una digresión. Volvemos para no dejar el aporte de Vanessa en el aire, digamos, porque está muy interesante. Volvemos un momentito al punto anterior. Y dice Vanessa Tapia, en las ciudades micénicas, al igual que en la Creta minoica, la administración palacial utilizó la escritura, fue empleado el sistema lineal B, también usando en el palacio de Nosos, y es probable que en los primeros tiempos escribas minoicos fueran contratados por las autoridades micénicas. Muy bien, entiendo que lo que está planteando Vanessa entonces es que una continuidad o algo similar entre minoicos y micénicos es el uso de la escritura, así que está muy bien tu aporte, Vanessa. Y Mónica después plantea, por una crisis económica posiblemente produce el resquebrajamiento. Bien, entonces, tomando lo que dice Mónica, el colapso de Micena daría inicio, como civilización, ¿no es cierto?, da inicio a un periodo que, entonces, dice la profesora Marta Estela Juárez Arias, y así está planteado en el programa, es la Edad Oscura. Fíjense, varios siglos entre el 1200 y el 800 a.C. Y comienza este periodo post-micénico, donde destacaron tanto los palacios, de los que, bueno, nos habló Fernanda hace rato, y también, bueno, con antelación los palacios cretenses. Fíjense, una época, dos civilizaciones con fuerte impronta palacial. Bueno, viene esta etapa distinta, y a partir de este resquebrajamiento, desmoronamiento, bueno, podemos usar diferentes términos, ¿no? Crisis, diríamos que la Edad Oscura comienza con una crisis, un concepto más usado en ciencias sociales. Bien, y entonces, ¿qué rasgos presenta esta época? En general, cuando se hunde la organización micénica, que, bueno, que se amplificó, diríamos, por el mundo egeo, por el mundo griego, incluso su influencia, bueno, fue muy notoria en todas las islas, y bien, fue muy importante. Cuando se hunde y se da el desmoronamiento, bueno, esta crisis, bueno, ¿qué aparece? ¿Cuáles son los cambios? A ver, ¿quién quiere comenzar a caracterizar la llamada Edad Oscura? Muy bien, acá Mónica dice de atraso social cultural. Bueno, tomando lo que dice Mónica, ¿dónde vemos el atraso, por ejemplo? El atraso cultural. No sé si esto, no sé si estará bien, pero el autor aquí habla sobre, bueno, sería como citarlo, el abandono de los palacios. ¿Puede Bien, ser eso un factor de atraso cultural? efectivamente, y aparece ya una nueva, es una etapa donde los palacios pasan a un segundo plano. Donde es una crisis de los palacios, diríamos. Eso es lo que vemos, una crisis de los palacios. Acá dice Mónica, se abandona la escritura. Muy bien, Mónica. Ahí tenemos un ejemplo concreto del atraso cultural. Sí.
¿Quién sigue? También dice de que el abandono de la suntuosidad, o sea, de las joyas, y que ya no hay construcciones en piedra. Muy bien, fíjense qué impresionante lo que están aportando acá los compañeros Nahum, Graciela y Mónica. Es impresionante porque todo lo que, digamos, caracterizaba la civilización micénica, justamente hemos usado el término desmoronamiento, ¿no? Se desmorona. Así que hay una crisis de los palacios. Entonces, cuando hablamos de etapa post-micénica, ¿hacia dónde lleva todo esto? ¿O qué es lo que emerge? Bueno, emerge una sociedad con nuevos rasgos. Por ejemplo, ya no es central la escritura. Y está relacionado con el hecho de que ya no es central el palacio. Están conectados. El palacio y la escritura estaban conectados. Y esto seguramente nos está indicando que va a haber también un decaimiento del comercio internacional, tal como se conocía en las etapas anteriores. Lo que no quiere decir que no existe el comercio, por supuesto que va a seguir siendo importante el comercio, pero ya no hay un comercio que requiera, por ejemplo, el registro de escritura tan sofisticado que se necesitaba en la etapa micénica. Bueno, bien, ¿y cómo podríamos explicar los rasgos de este periodo? Vamos planteando esa característica. Ahora, ¿cómo explicamos el hecho de que se reorganice, se vaya desestructurando en un sentido y vaya apareciendo otra cosa, digamos? Es decir, ¿cómo lo explicamos? ¿Por qué? Como decía usted, justamente, como decían, perdón, los chicos en el chat, con ese decaimiento de la cultura. Por ejemplo, otra de las cosas que acá se dice es que se abandonaron justamente las imágenes religiosas en cuanto a, ¿cómo se llama? En cuanto a imágenes antropomórficas o de imagen animal. Eh, aquella gran cerámica que poseían, por ejemplo, los minoicos o los micénicos, también se desapareció, a lo que aquí el autor pone un término que me llamó mucho la atención, que dice cerámica submicénica. Otra cosa por la cual yo creo que se puede destacar este periodo oscuro, que aprovecho para hacer un paréntesis, que dice que fue bautizado por la historiografía anglosajona como The Dark Age, dice que se distingue justamente por lo que decía usted, por un decaimiento económico, o sea, si bien hay un mercado ¿cómo se llama? No progresa ni es, ¿cómo se puede decir? Ni da muchos frutos, eh, y por la caída demográfica de la época. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí veamos muy bien lo que está planteando Nahum, clarísimo. Ahí veamos acá en el chat. ¿Qué tenemos? Dice Mónica. De atraso social, cultural, económico. Se abandona la escritura. Fernanda Maní. Gran parte de la población emigra y con el tiempo se producen movimientos de población. Bueno, muy importante lo que están planteando porque durante estos siglos van a seguir fluyendo, diríamos, los movimientos de pueblos indoeuropeos, que, bueno, es algo incesante, digamos, ese fenómeno es un fenómeno incesante y hay momentos en los que hay oleadas que se sienten más, pero hay un constante fluir de pueblos, un constante movimiento. Y eso, por supuesto que es notorio en el mundo helénico, diríamos, ¿no? Bueno, entonces, fíjense los rasgos.
Crisis de los palacios. Los palacios dejan de ser el eje de la organización económico-social y política. Desestructuración entonces de la organización micénica en general. Se habla de edad oscura, por lo que decían aún, porque es una denominación sajona, y al mismo tiempo, bueno, pero tiene que ver con el hecho de que la escritura deja de tener un carácter central. Cae la población. Bueno, entonces fíjense que si lo vemos en términos de desarrollo de las fuerzas productivas, es una época en general, diríamos, uno puede tentarse con la idea de que es una época de colapso, pero en realidad es muy dinámico, ¿no? Bueno, hay, digamos, innovaciones, reorganización, y ¿cuál pasa a ser el eje de este periodo según lo que nos dice el autor que leemos y la clase teórica de la profesora Marta Juárez? En la época postmicénica, en la época oscura, en estos siglos con todos estos rasgos, desde el punto de vista económico-social, ¿qué tipo de entidad pasa a ser en una época de marcada ruralización, diríamos, de marcada ruralización? ¿Qué pasa a ser como entidad económico-social central, clave? ¿Cuál va a ser la entidad económica, desde el punto de vista económico-social, que engloba, que nuclea a las comunidades antiguas de ese periodo? Si el palacio ya no cumple esa función, si se da el colapso palacial, la crisis de los palacios, como lo quieramos llamar, ¿qué enclave le va a dar, va a ser central, digamos, va a nuclear a las comunidades del periodo? ¿Profe? Sí, sí, te escuchamos. Sí, bueno, después de lo que usted decía de cómo, cómo fue decayendo el tema de los templos, de que era todo el arte, la belleza que sostenía en esa civilización fue decayendo. Bueno, las civilizaciones se fueron, como decía la compañeras se fueron emigrando, se fueron y hubo mucho movimiento, lo cual eso después para subsistir para la economía era el, ah, el- el movimiento pastoril y la agricultura, que Bien, eso bien. lo subsistió esos pueblitos o esas civilizaciones nómadas. Bueno, bueno, Emilce, pero quiero aclarar algo. Ya desde las etapas anteriores vimos, tanto entre los cretenses y también en Micenas, que la base de la economía era agraria. Era agraria, y ya los compañeros caracterizaron muy bien la importancia que tenía el ganado, toda la actividad agropecuaria. Eso va a continuar. Sigue siendo durante toda la etapa oscura la actividad agraria y la fundamental para sostener estas sociedades del periodo oscuro. Ahora, si el palacio, lo que yo quiero que vean es que si hay una crisis de los palacios, si los palacios ya no van a cumplir ese papel nuclear que tuvieron en Creta y Micenas, ¿qué entidad, qué tipo de organización es la que va a servir a los fines de aglutinar los intereses de las comunidades del periodo en el mundo griego? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, evidentemente, ahí es donde creo yo que hay que focalizar y no perder de vista la importancia que adquiere en el periodo postmicénico
en la edad oscura, llamada edad oscura, la importancia que adquiere el oikos. El oikos. Va a ser el oikos el enclave, diríamos, económico, social, familiar, donde, bueno, vemos el funcionamiento de economías autárquicas. Entonces, este es un periodo de fuerte, aparte de todo lo que hemos planteado, que está muy bien como características, es un periodo de fuerte ruralización donde adquiere muchísima importancia una nobleza. Por ejemplo, hay autores que hablan de los caballeros, la caballería, y se habla de la edad caballeresca. Es una nobleza ligada a la tierra y, bien, en definitiva, lo que quiero que vean es que es central el funcionamiento de los oikos. Bien, ¿eso lo habían visto al momento de leer? ¿Lo tuvieron en cuenta? Porque acá ya veo, por ejemplo, que Marco Elbaz, Mónica también, Graciela también hace soporte. Bueno, por ejemplo, Marco y Mónica hablan de la polis. Bueno, estamos en un periodo en el que vemos que se empiezan a dar cambios que van a llevar a la polis en algunas zonas de Grecia. Y, bien, pero la época de las polis, diríamos, la época de las polis va a ser la edad siguiente en la historia del mundo griego, que es la época arcaica. Entonces, es muy importante no perder de vista que esta es una época en la que se despliega este tipo de organización que se conoce loicos. Son entidades domésticas bastante amplias que dependen de un jefe, del que dependen, bueno, los esclavos, su familia, los esclavos y también que nuclean allegados. Es una época en la que adquieren importancia los banquetes, donde, por ejemplo, se homenajea a los recién llegados, a los visitantes. Bueno, parte de este tipo de organización lo vemos, por ejemplo, en la literatura homérica, la llamada literatura homérica, por ejemplo, en la Odisea de Homero. Ahí se puede ver, por ejemplo, el funcionamiento del oikos. Y en la Ilíada podemos ver, por ejemplo, los atributos y las cualidades que tiene la clase guerrera, que adquiere en esta época muchísima importancia, ¿no? Bueno, entonces, bien, vamos a... ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Si no, yo voy a presentar la fuente que tenemos que analizar en el trabajo práctico y que tenemos en el aula virtual. A ver. Mauricio. ¿Te escuchamos, Mauricio? Profe, buenas tardes. ¿Cómo andan, Mauricio? ¿Cómo andan, chicos? Es esencial esta parte de la Edad Oscura para entender posteriormente la Grecia arcaica, ¿no? Porque se van a ir asentando los cimientos para las próximas ciudades-estado, como por ejemplo Atenas, Esparta, y no nos olvidemos la cuestión geográfica, ¿no? Esto de los constantes procesos migratorios, las luchas internas, si se quiere. Eso nada más aportar, profe. Buenísimo, Mauricio, buenísimo. Y bueno, aprovecho para saludarlos a Carlos y a Gabriela. Y bueno, gracias, Mauricio. Bien, entonces yo ahora, a ver, Virginia ahí pide
pide la palabra. Sí, te escuchamos, Gabriela. No, buenas tardes, profesor, no era para saludar nada más. Ah, bueno. Un gusto, Gabriela. Igualmente. También un saludo, profe. Bueno, ¿cómo andás, Carlos? Todo bien, profe. Bueno, ya saben que cualquier aporte que quieran hacer y quieran expresar algún punto de vista, lo pueden hacer, por supuesto. Bien, entonces ahora les decía que quiero presentar el práctico. Bueno, entonces fíjense que, el práctico, por supuesto, ya lo vieron la mayoría en el aula virtual, está publicado ahí. Y tenemos la fuente, algunos aspectos de la organización económica y social durante la Edad Oscura. Esto, en la Odisea de Homero, en el aula virtual Moodle, está la fuente. Entonces la consigna dice: teniendo en cuenta el contexto histórico en el que se elaboró el texto homérico, explique su contenido poniendo el énfasis en la información referida a la organización económica social. Bueno, justamente la consigna apunta a que veamos el funcionamiento del oikos, que es la entidad económico-político-social, digamos, característica de la Edad Oscura. En una época de crisis de lo urbano, de crisis de los palacios, de marcada ruralización, adquieren importancia poderosos que tienen posibilidades de contar en definitiva con el control de recursos, dirigir en definitiva comunidades, y donde se aspira a la autarquía económica. Entonces esta fuente que tenemos a disposición nos permite ver a partir de la literatura algunos de los aspectos, característicos, ¿no? Entonces, si nos vamos al aula virtual, en el aula virtual tenemos la fuente. Algunos rasgos de la organización económica y social durante la Edad Oscura. Y la fuente, este es un texto homérico de la Odisea. Fíjense que la fuente dice, ahí vamos a ver si lo puedo ampliar un poquito. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe, sí se ve bien. Bueno. A ver ahí. Y dice, 50 esclavas tiene Alcino. Alcino era el rey del fantástico país de los feacios. ¿Sí? 50 esclavas tiene Alcino en su palacio, unas para golpear con la muela el negro trigo, otras sentadas tejen y hacen girar los usos como hojas del excelso álamo, las telas bien trabajadas brillan como si despidieran el aceite. Lo mismo que los feacios son expertos entre todos los hombres en conducir la rápida nave por los mares, así son de hábiles con los lienzos sus mujeres, ya que les concedió a Atenea el ser diestras en hermosos trabajos y el agudo ingenio. Fuera del palacio, ante las puertas, se extiende un gran jardín de 4 yugadas y alrededor de él por ambos lados hay un seto. Dentro hay grandes árboles en flor, perales, granados, manzanos de apetitosas frutas, dulces higueras y verdes olivos. A estos árboles nunca les falta ni se les pierde el fruto ni en invierno, ni en verano, siempre están igual, pues el céfiro soplando constantemente produce unos y madura otros. Madura la pera sobre la pera y la manzana sobre la manzana, igualmente la uva sobre la uva y el higo sobre el higo. Allí plantaron una viña feraz en un lugar abrigado, una parte de ella se seca al sol,
otra la vendimian y pisan la tercera. Delante están los frutos verdes que dejan caer la flor y por otro lado, otros empiezan a ennegrecer. En el fondo del huerto también crecían legumbres, siempre lozanas, había en el jardín 2 fuentes. Bueno, esto está tomado de Mangas, textos para la historia antigua de Grecia. Bueno, entonces, ya estos palacios de la época oscura, dice 50 esclavas tiene Alcinio, bueno, nos muestran en primer lugar que los palacios no es que desaparecen, tenemos una continuidad, pero ya el palacio, digamos, no es el palacio con el esplendor que se conoció en la época minoica y en la época cretense. Fíjense que acá la actividad económica que nos muestra una actividad económica totalmente rural, ¿sí? Y con mano de obra esclava. Fíjense que en este caso Alcino, el rey de los feacios, acá se cita 50 esclavas, que es una cifra, no sé, me parece a mí, no sé qué opinan ustedes, una cifra bastante importante, ¿sí? Quiere decir que es una época en la que aparecen personajes, la época oscura, en diferentes regiones del mundo griego, aparecen personajes que se van a seguir denominando. ¿Con qué nombre, chicos, se denominan los reyes de este periodo? Hay un término que viene de la época, de las épocas anteriores, que había sido secundario y que ahora adquiere importancia en la Edad Oscura. ¿Cuál es el término? A ver si alguien se dio cuenta. Si yo uso el término griego, en vez de decir el rey Alcino, ¿cuál era el término propio de esta época para rey? Am, A ver. Sería, no sé si estoy diciendo macana, ¿no? No, Pero está bien, pero estoy sí. relacionando con lo que tiene que ver con esto de que el rey tenía un carácter autocrático o nada que ver. Bueno, justamente lo que nos permite la fuente es ver que no es que han desaparecido todos los palacios, siguen habiendo reyes, pero ya no es una época de palacios esplendorosos como el Palacio de Nosos. Y vamos a tener en diferentes partes de Grecia estos reyes que son los basileus. Entonces, el rey de la época oscura es, sobre todo, esa es la denominación, es el basileus. Fíjense, denominación que en las etapas anteriores ya se conocía, pero el basileu era como secundario, digamos, porque, por ejemplo, entre los micénicos, el rey era el Guanax, ¿no es cierto? Bueno, ahora durante la Edad Oscura, la denominación que adquiere importancia es la denominación de Basileus. ¿Sí? Ese es el nombre para el rey. Bien, entonces estos Basileus, algunos como Alcino, del el fantástico país de los Feacios que visita Odiseo en su travesía, según la obra homérica, otros con menor importancia, otros con un poquito más, van a estar ligados a sectores, bueno, al palacio, como está planteado en la fuente, pero que tiene que quedar claro que ya no es el palacio esplendoroso de los micénicos. ¿Se entiende, chicos? Por eso es importante leer la bibliografía y después leer la fuente, que es lo que pide el práctico, y ver
¿qué es lo que nos plantea, qué entendemos que nos dice la fuente, esta fuente que es una fuente literaria? Es una fuente literaria. Y la literatura es muy importante, como dice la profesora Marta Estela Juárez Arias en la clase teórica, es muy importante y sigue siendo muy importante para reconstruir la historia de la Edad Oscura, porque ante la ausencia o la falta, no la ausencia, la falta de escritura, de documentación escrita, ante la falta por ahí de obras artísticas de la magnitud que dejó Micenas, una fuente muy importante es la literatura. Tanto la Ilíada como la Odisea, para ver cómo se comportaban los reyes, los personajes importantes, cuáles eran los estratos sociales. Bueno, fíjense que en esta fuente se nota mucho la importancia de qué grupo en el trabajo, qué grupo aparece mencionado. Hola. Yo no pude distinguirlo, profe. En el chat dicen que los esclavos. Los esclavos, efectivamente. Bien, esa es la respuesta. Eso es lo que quería que vean, que la fuente nos muestra cómo ya en plena Edad Oscura tiene mucha importancia tiene mucha importancia la esclavitud. Bueno, si nos planteamos en términos de actividad económica, ¿cuál sería la actividad económica que en este caso esta fuente nos muestra que era central en la vida económica del periodo? ¿Qué les parece? El cultivo de cereales, profe. Muy bien, muy bien. Bien, bien, bien. Claro, porque fíjense que tienen que moler dice, las esclavas tienen que golpear con la muela el negro trigo. ¿Y dónde aparece un atisbo de lo que podemos llamar la idea de la autarquía económica? Autarquía económica sería cuando cuando uno no necesita comprarle a otro, cuando uno se encuentra la manera de cubrir sus necesidades con su propia producción y trabajo. ¿Dónde se ve esto, por ejemplo, un atisbo de una tendencia a la autarquía económica? Serían los artesanos, profe, ellos que... Bien, bien. Fíjense que acá dice otras, o sea, esclavas, sentadas tejen y hacen girar los usos como hojas del excelso álamo. O sea que se hacían la ropa en el oikos. O sea que en el oikos, fíjense, molían el trigo. En el oikos tejían y hacían girar los usos como hojas del excelso álamo. Bueno, hacen la ropa. Las telas bien trabajadas brillan como si despidieran aceite. Dice, bueno, ahí se nota, ¿no? El estilo literario de Homero, ¿no? Fíjense esa imagen, las telas bien trabajadas brillan como si despidieran aceite. ¡Qué bárbaro! ¿Qué sería seda? O alguna tela así que brille como si despidiera aceite, imagínense. Lo mismo que los feacios son expertos entre todos los hombres en conducir. Bueno, y fíjense, el mar, obviamente, estamos en Grecia, va a seguir siendo muy importante en la vida económica y en la cultura, el mar. Así son de hábiles con los lienzos mujeres, ya que les concedió a Atenea se diestra en hermosos trabajos y el agudo ingenio. Bueno, fíjense acá,
los árboles en flor, los perales, los granados. Entonces la fuente nos muestra, más allá del carácter literario y ciertas figuras de Homero, nos está mostrando en definitiva la base de la base de la economía, donde ya juegan un papel muy importante las esclavas y los esclavos, que ya eran conocidos y que me parece se empieza a ver que se empieza como a difundir en el mundo griego paulatinamente la esclavitud. Bien, bueno, entonces después cada uno, cuando estudia el tema, entonces le pido que analice la fuente, hacemos la lectura, analizamos la fuente y lo mismo que hicimos hoy, en la próxima clase podemos volver sobre el tema y compartir alguna de los comentarios y análisis que ustedes hagan de la fuente, en este caso, homérica. ¿Sí? Bueno. Bueno, chicos, ¿qué quisieran preguntar? A ver qué tenemos en el chat, qué consultas quieren hacer. Acá Fernanda dice los esclavos, la servidumbre. Bueno, bien. Sí, trabajadores, diríamos, se ve ya en la época oscura la importancia que tienen trabajadores no libres, esclavos, trabajadores y trabajadoras que dependen directamente de algún poderoso. Esto claramente aparece en la época oscura. Y entonces les pido que al momento de leer la bibliografía y de releerla, los que la leyeron, releer, y los que no la leyeron, de leerla, a la bibliografía para la Edad Oscura, no pierdan de vista la importancia que adquiere en este periodo el oikos. También es interesante para este tema, para ayudar al estudio del tema, que ustedes vean el glosario que compartió la profesora Marta Juárez en el tema de la Edad Oscura. Ahí tenemos el glosario, donde tenemos una definición de lo que es el oikos. Y bueno, busquen información que esté a su alcance, busquen información sobre el oikos. Porque es un concepto muy importante que hay que tener en cuenta para explicar el funcionamiento de las comunidades en la Edad Oscura, entre el 1200 y el 800 a.C. Bueno, chicos, por mi parte es todo. Damos aquí por finalizada la clase.